Muchas gracias, doctor Rolando. Bueno, vamos a iniciar con la última plática, la cual daré yo. Ok, bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí todavía. Voy a hacer la plática un poco más resumida por cuestión de tiempo. Esta plática la llamo cirugía parafascicular por mínima invasión, la última frontera. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes técnicas para atacar o para remover lesiones intraxiales en el cerebro, y esa es una herramienta más que el neurocirujano pudiera conocer o pudiera hacer. Ajá. Bien, ¿por qué cirugía parafascicular? Parafascicular se define en cuanto a los fascículos de la sustancia blanca. Recordamos que hay tres: hay de proyección, de asociación y comisurales. Entonces, esta cirugía es a través de los paralelo a los principales tractos, en donde se va a navegar por medio del sistema de neuronavegación y usando tractografía. Entonces, por eso es cirugía parafascicular, porque se entiende que va a ir paralelo y no se va a lastimar, entre comillas, un principal tracto como el fascículo longitud superior o como el fascículo arcuato. Bueno, la información, como lo mencionó el doctor Víctor Pérez Pérez, este libro se acaba de publicar, Principios de Neurooncología, pero aquí únicamente hacemos énfasis tanto en cerebro como en base de cráneo. Y en este libro de Principios de Neurooncología, este capítulo, del cual vamos a hablar durante la plática. Bien, tengo yo dos principios y, como lo dijo igual el doctor Víctor Hugo, es la anatomía. Es decir, nosotros como neurocirujanos tenemos que entender la anatomía tridimensional, es decir, conocer todas las aristas, las caras, lateral, medial, inferior, superior, para tener la región y nosotros poder ubicarnos cuando estemos operando. Es decir, tener como un GPS durante la cirugía. Entonces, entender en toda esta parte, movilizar en el sentido cerebral nuestro cuando estemos operando. Si bien la anatomía es base para nosotros, creo que también es importante la innovación. La innovación en cuanto a la tecnología, es decir, los doctores previos, o el doctor Iván, el doctor Eric, mencionan mucho de innovación, como el doctor Fernando, en cuanto a la hemodinamia. Entonces, aquí también hacemos énfasis en la innovación para tratar y manejar las lesiones intraxiales. Entonces, tanto anatomía quirúrgica como la innovación, yo creo que van de la mano. En ese sentido, nosotros tenemos que ubicarnos primero en la anatomía, es decir, tener todo lo que es tridimensionalmente al cerebro. Aquí pongo énfasis únicamente en los puntos craniométricos, y muchos ya conocemos la relación en cuanto a puntos craniométricos al surco y cuanto al giro. Si bien así nos podemos empatar, pero creo que también es muy importante tener esa correlación tanto de la sutura, o de línea temporal superior, esto de puntos como el terion a nivel giral, pero también profundo. Por ejemplo, si yo ubico esta área a nivel del terion, sé que aquí va a estar la región del giro frontal inferior, va a haber ahí 3 opérculos, pero dentro de esos 3 opérculos vamos a encontrar 5 tractos de manera muy importante. Y si nos vamos mucho más medial, podemos encontrar lo que sería el asta frontal del ventrículo. Entonces, tener esa visión tridimensional para poder nosotros realizar un abordaje intraxial de mínima invasión. Entonces, son diferentes caras en cuanto a la sutura coronal, sutura sagital, línea temporal superior, la sutura escamosa. Y esta es para ver la parte posterior, ubicándonos principalmente aquí en el surco intraparietal. Aquí estaría el lóbulo occipital, la sutura lambdoide. Y esa es una vista superior para ubicarnos en cuanto a la relación ósea, pero también vascular, arterial, giral y surcal. Pero si nos vamos a la otra cara, es decir, al lado derecho, ya podemos ver que aquí se decorticó o se retiró la corteza. Esto es un espécimen previamente preparado con una técnica que se llama Kingler, que nos permite quitar la corteza y preservar la sustancia blanca y disecarla. Entonces, de esta manera podemos ubicar aquí las fibras de Nu, que son las primeras fibras que vamos a encontrar cuando uno hace un abordaje, es decir, cuando abrimos los giros, están la parte final del surco y están las fibras en Nu, que son fibras de asociación corta que une un giro con otro giro. Bien, entonces nosotros conocemos diferentes entradas para llegar o abordar al cerebro. La fístula silviana, que es una ruta muy común que todo neurocirujano tiene que conocer, que abordarla, cómo abrirla.
La fisura interhemisférica es una fisura también muy importante y muy compleja, del cual también se habla en el libro, porque no solamente la fisura, sino es un complejo en cuanto a un sistema de drenaje venoso, un sistema arterial tanto cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, y una parte motora, límbica, visual. Entonces es un complejo muy importante que se divide en tres partes, ¿sí? Tanto superior como inferior, superficial y profunda. Bien, entonces estas rutas son las más comunes que conocemos. Posteriormente, el doctor Yasha Hill inicia abordajes transurcales, es decir, a través del surco para minimizar un poco la lesión en cuanto a la corteza, en cuanto a los giros. Y posterior a ella se introduce el sistema de cirugía parafascicular transurcal por el doctor Amin Kassam, que él empezó a introducir el concepto de navegar a través del surco, pero a través, o paralelo, perdón, de los fascículos. Entonces, en ello tenemos nosotros tres rutas principales. Esta ruta les menciono para evitar algún daño importante en áreas elocuentes. Entonces tenemos aquí el surco frontal superior, que sería una ruta anterior o superior. Tenemos la entrada por el surco intraparietal, pero lo dividimos en tres. Nos vamos a la parte más posterior, casi ligado o unido al surco parieto-occipital. Y el último surco de entrada, entre comillas, seguro, es el surco temporal inferior. ¿Por qué? Porque aquí principalmente vamos a evitar a un asa que está aquí, que es el asa de Meyer. Bueno, entonces vamos a ir describiendo un poco de la anatomía, porque eso es muy importante. Es decir, no es solo tomar el neuronavegador, poner el puntero y llegar a la lesión, sino hay que saber qué tractos yo estoy navegando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno hace una tractografía, en algunos hospitales la hace el técnico o la hace el radiólogo o el personal de neuroimagen. Pero creo que es importante e imprescindible que el neurocirujano conozca muy bien los tractos para que uno los vaya a mapear cuando se haga el DTI después de la topografía y poder nosotros tener cuáles son los principales tractos que vamos a evitar cuando vayamos a abordar una lesión intraxial, ya sea hablando desde tumores o también hablando como una hemorragia parenquimatosa o una hemorragia a nivel de núcleos que pueda ser abordada. Bien, entonces aquí como referencia siempre dejamos aquí el pre y el post, aquí estaría el surco central, entonces aquí tenemos que esta parte del lóbulo frontal, esta sería el lóbulo parietal, aquí será el surco parieto-occipital que casi no se ve en la cara lateral, pero si nos hacemos una vista medial se ve perfectamente bien el surco parieto-occipital. Entonces ahí definimos que aquí estaría mi lóbulo occipital. El lóbulo temporal, acuérdense que no hay una línea o un surco que digamos, aquí está este surco, entonces aquí va a terminar mi lóbulo temporal. Si no hacemos una línea imaginaria que va de la parte posterior terminal de la fisura siliana que está aquí, hacemos una línea perpendicular de la pared occipital hacia el notch preoccipital, entonces hacemos como una Y, entonces aquí definimos que se terminaría el lóbulo temporal únicamente del punto de vista estructural y correlacionarlo en cuanto a la anatomía funcional es muy diferente. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí, esto se va a continuar. Y aquí tenemos un tracto que ahorita lo vamos a ver, que es el fascicular 4, que está desde el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Entonces, funcionalmente, el cerebro está conectado universalmente. Únicamente conceptualizamos en cuanto a lóbulos para definir compartimentos. Pero si nosotros nos vamos más allá de los lóbulos, tenemos que es una conexión muy importante en cuanto a la conectividad cerebral. Nos vamos paso a paso. Aquí estamos viendo el principal, bueno, aquí estará el giro frontal inferior. Quitamos o decorticamos y tenemos a un fascículo que se llama fascículo longitudinal superior, el 3. Aquí a nivel del giro frontal medio estaría el 2 y el 1 estaría en la parte del giro frontal superior, pero más en la cara medial. Entonces son tres fascículos grandes que comunican lóbulo frontal con lóbulo parietal y uno a nivel hasta el lóbulo occipital pudiera ser en algunas ocasiones el fascículo longitudinal superior, el 2, el que va en el giro frontal medio. Aquí tenemos la pars triangularis, tenemos la pars supercularis, aquí estaría el surco central únicamente para que nos vayamos correlacionando y no nos perdamos en cuanto a la anatomía. Y aquí ya se vería la parte insular. Entonces voy avanzando. Aquí se decorticó esta parte del giro frontal superior, del giro frontal medio y giro frontal inferior. Y aquí está representado un tracto. Este es un tracto que apenas se describió en el 2012. Es decir, no tiene mucho. Se llama fascículo Adland Tract. Este fascículo Adland Tract tiene la importancia
o la función de iniciar el lenguaje. Es decir, entonces, si aquí hubiera alguna lesión o abordaríamos esta área sin conocer esa anatomía, el paciente va a salir desde una persona que no va a poder iniciar el lenguaje, que le va a costar mucho, como un tartamudeo, pero también tiene la ventaja que este fascículo antral tiene conexión hacia el otro lado. Es decir, hay un fascículo antral contralateral, entonces puede disminuir mucho esa morbilidad en algún abordaje. Pero entonces este fascículo, como yo les mencionaba, es un fascículo relativamente nuevo. Ajá, porque los otros fascículos, como el longitud superior y el arcuato, pues tienen desde 1800 que se describieron y se empezaron a estudiar. Entonces, hay una gran movimiento en el tiempo. Bueno, voy avanzando. Esto es casi paso por paso, como si uno estuviera deshojando o las hojas de una cebolla para llegar hasta la parte nuclear o hasta la parte más central. Entonces, otra vez, fascículo adelantral, que se ve mucho mejor cómo van, son las fibras verticales u oblicuas que van del área presuplementaria hasta la par supercularis o triangulares. Igual, surco central, entonces yo sé que de aquí para acá es lóbulo frontal, de aquí para acá, lóbulo parietal. Y aquí tenemos parte de lo que sería el fascículo longitudinal superior, el 2, que tiene mucha función en cuanto a la relación visoespacial, en cuanto a la memoria, en cuanto a la atención, y el fascículo longitudinal superior, el 3, en cuanto a la parte del lenguaje. Y más profundo, aquí todavía no lo vemos, es el fascículo arcuato, que sería aquí. En esta área tenemos encontrar otros dos fascículos que nos faltan, que es el fascículo IFOF, que es un fascículo muy largo de asociación, y un fascículo uncinado, que hace una C, que une la parte orbitofrontal con la parte temporopolar. Entonces vamos avanzando paso por paso. Este tracto que ven aquí ustedes es una rama que describimos nosotros, que se llama el ramo vertical del fascículo longitudinal, que tiene esta asociación con la parte aquí del lobulillo parietal superior y con la parte del fascículo. Se fijan aquí ese tracto que ven que va bajando y se ve, de hecho, profundo. Estas imágenes cuando se ven en 3D es mucho mejor porque ahí podemos empatar muy bien la relación tanto superficial como profundo. Pero aquí se ve perfectamente bien. Aquí estaría el fascículo 3, el longitud superior 3. Ese es el arcuato, el que baja. Pero este arcuato viene desde aquí, desde la parte opercularis y hace una C y desciende hasta la parte del giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. E inclusive puede llegar hasta el tercio posterior del lóbulo temporal, tercio medio del lóbulo temporal. Por eso es muy importante conocer esta anatomía, porque cuando vayamos al abordaje sabemos que en ese tercio medio va a haber parte del fascículo arcuato, entonces entendemos que va a haber parte del lenguaje. Ajá. En esto también quiero hacer mucho énfasis en cuanto al lenguaje. Sería otro tema, pero va empatado aquí a la cirugía, porque en cirugía también intraxial se hace mucho paciente despierto. Que el lenguaje, también recientemente publicamos un artículo de lenguaje en donde proponemos más allá de lo que es las áreas tradicionales de Broca, Wernicke, que están totalmente obsoletas, esas ya no las tenemos que usar porque el lenguaje no solamente estas dos áreas, es decir, es erróneo esa información que que pudiéramos seguir ofreciendo a los estudiantes o a los residentes. Entonces, posteriormente, Hickok define al lenguaje en dos vertientes o en dos alas o en dos vías, una vía dorsal y una vía ventral. Entonces, son dos vías, vía ventral y vía dorsal. Pero cuando nosotros analizamos sustancia blanca, que partimos de la anatomía, partimos de la fisiología, partimos del paciente despierto, conceptualizamos el lenguaje más allá de esas dos vías en un circuito interfascicular del lenguaje, que es el tema que propusimos en el artículo que publicamos el año pasado en un World of Neurosurgery. Bueno, entonces voy avanzando más. Y este es un resumen de todos los tractos. Y aquí ven el fascículo Allan tract, aquí estaría el fascículo longitud superior 2, este sería el 3, este sería el fascicular 4, este sería el estratum sagital, que es un complejo muy importante que va a estar involucrado en la vía visual, porque por ahí va a viajar también el haz calcarino. Aquí estaría el fascículo longitudinal medio. Este sería el fascículo uncinado, este sería el fascículo IFOF, y aquí en la parte central ya se quitó ¿cómo se llama? La ínsula o el bloque insular. Pueden ver aquí fibras claustrocorticales, aquí estaría el claustrum. Bueno, es un acercamiento, el claustrum y las fibras claustrocorticales. Y aquí se ve mucho mejor el fascículo uncinado, el fascículo IFOF. Este fascículo IFOF es la vía semántica del lenguaje, que así la definió el doctor Dufault, que hace mucha cirugía paciente despierto. Entonces el doctor Dufault también agregó otros fascículos complementarios para la semántica del lenguaje. Entonces por eso es de que nosotros creemos que el lenguaje es más allá también de estas dos vías, no es un circuito
interfascicular, es decir, que los fascículos están conectados. ¿Por qué? Porque ese fascículo uncinado, al estimularlo, también tenía alteraciones del lenguaje, pero más de la semántica del lenguaje. Entonces, si podemos ver que aquí está el IFOP, aquí está el uncinado, pues claro, están ahí en relación, ¿no? Hay otro fascículo que está aquí inferior, que va en la cara en occipital, que se relaciona más al reconocimiento de las caras, memoria, que es el fascículo inferior longitudinal, el ILF. Entonces, este fascículo también está en relación con el uncinado y con el IFOF para dar lo que es semántica del lenguaje. Bien, entonces voy avanzando. Bien, en cuanto a la tecnología, voy un poco más rápido. De la tecnología sabemos nosotros que para el neurocirujano es útil la óptica, ya la mencionaron los doctores, sin la óptica no podemos hacer casi nada en cuanto a procedimiento neuroquirúrgico. Empezamos con las lupas, algunos neurocirujanos todavía podemos seguir ocupando lupas dependiendo del procedimiento, pero el rey es el microscopio y el doctor Yashir incrementó el uso del microscopio con la técnica microquirúrgica y posteriormente se empieza a crear el endoscopio, otro diferente método de visualización, el exoscopio, que también empieza a abarcar mejor nitidez y ampliar el campo de visión, pero también tiene sus contras. Y actualmente un brazo robótico que está sustentado en la visión exoscópica, que se permite la movilización con pantallas al exterior para estar viendo el procedimiento quirúrgico. Aquí es únicamente la diferencia de una visión 3D del microscopio a una visión 2D de lo que sería el exoscopio. Bien, para este tipo de cirugía parafascicular, intraxial, transulcar, se inició, no, esto no es nuevo, desde el 1988 el doctor Patrick Kelly, él inició con un sistema de entrada, este puerto, pero él inició con un sistema en cuanto a diámetro de 20 milímetros, es decir, era un poco amplio, y él usó un arco de estereotaxia para guiarse y entrar y remover lesiones. Posteriormente, el doctor Amin Kassam inicia con la introducción de Toracoport, pero a través de la tecnología se empieza a modificar, empieza a haber mejoras en cuanto a la innovación, en la ergonomía cerebral, y hay puertos metálicos, pero con dilatadores para ir disminuyendo la agresividad cuando se introduce el puerto, ¿no? Pero bueno, todos esto es un puerto que está opaco, no permite ver bien alrededor de la entrada, y posteriormente Vicor, que es el sistema, es transparente. Sin embargo, aquí la punta es únicamente como le llaman, una boca de pescado. Aquí lo importante es hacer una apertura amplia del surco por la punta que tiene. Entonces hay que secar muy bien el surco, movilizar arterias, venas para no lastimarlas. O lo otro que se propone y otros neurocirujanos que hacen es la corticotomía. Bueno, el otro sistema es el de Nicol Brainport. Este sistema, yo considero, no tengo yo ningún conflicto aquí de interés, pero sí por el uso, considero que es un sistema ergonómico. ¿Por qué? Porque este tiene una punta roma atraumática de 0.9 milímetros, y con que uno no abra todo el surco, con que uno abra a lo mejor 5 milímetros de aracnoide del surco, uno puede entrar y no lastimar tanto las estructuras neurovasculares. Bien, a través de eso también tenemos que utilizar aquí un navegador. Por eso es que les mencionaba que aquí hay mucha tecnología, mucha innovación. ¿Por qué? Para guiarnos y hacer un punto de entrada y un target para la lesión. Pero este navegador nosotros lo tenemos que usar guiado o compactado o fusionado con la tractografía. Porque si bien es cierto que la tractografía es puramente estructural, no es funcional, sí nos puede dar una ruta de entrada al inicio para llegar a la lesión. A lo mejor posteriormente ya no nos va a servir mucho el navegador porque hay un brain sheet más o menos, en cuanto a la depresión del líquido suprarraquídeo, movilidad, resección tumoral. Entonces ahí se va perdiendo un poquito la fidelidad de lo que es el navegador. Por eso en ocasiones posteriores se puede usar un ultrasonido, que es lo mejor, que ahí no se pierde nada y en tiempo real se puede ir quitando la lesión. Bueno, ok, este es un atlas que nosotros hicimos, no lo voy a pasar todo. Entonces únicamente voy a mencionar cómo nosotros configuramos a la sustancia blanca mediante un sistema que lo llamamos chasis. Entonces tenemos que entender que la configuración es en un plano medial, es en un plano paramediano, y en donde tenemos al cingulum, el cuerpo calloso, al fornix en el plano medial, y posteriormente a los tractos como el fascículo longitudinal, el ILF, el fascículo arcuato, la vía visual, el tramo sagital. Entonces conceptualizamos al cuerpo calloso, conceptualizamos al fornix,
y al cingulum. Y posteriormente nos vamos al plano paramediano. Ese lo clasificamos en dos vías, en dos vistas, una vista dorsal y ventral. ¿Esto de qué va a depender? Del cuerpo calloso. Tractos por arriba del cuerpo calloso van a estar en la parte dorsal y tractos inferior en la parte ventral. Entonces pasamos a empatar a todos los tractos. Está el fascículo inferior frontooccipital, es un fascículo que mencioné que era para la semántica del lenguaje, el inferior, el que estaba en la parte temporooccipital, que también está en relación con memoria, con lenguaje, con semántica, las radiaciones ópticas que van a estar formando el estratum sagital con el IFOF, la parte medial de la corona radiada, el tracto córtico espinal, el fascículo longitudinal superior, el 3 del lenguaje, y el ramo vertical del fascículo longitudinal superior. Ajá. Bueno, para esto, esta ruta, como les mencionaba, a través del surco interparietal, que se divide, empieza desde aquí, acaba a este nivel en el parieto occipital. Aquí lo dividimos aquí en tres partes o tres divisiones, anterior, medio y posterior. Nosotros proponemos la parte posterior, ¿por qué? Porque es nuestro ramo vertical. Nuestro ramo vertical que va a conectar fascículo longitudinal superior con el lobulillo parietal superior. Entonces, para no lastimar ese fascículo que ustedes ven aquí, proponemos el tercio posterior y este fue el artículo que salió en el Operative. Posteriormente tenemos otro corredor que lo llamamos el corredor frontal. Ese también lo dividimos en tercios y proponemos el tercio más, ¿cómo se llama? Más distal. ¿Para qué? Aquí para prevenir principalmente el daño al fascículo Allan tract. Entonces, este artículo también se lo he publicado el año pasado en el Operative. Aquí proponemos la parte 1 que es principalmente de anatomía, cómo se formó, cómo se dio y también respaldado en tractografía. Y la parte 2 lo conceptualizamos en una revisión al punto de Kosher y proponemos nuestro nuevo punto de entrada al asta frontal y al tercer ventrículo mediante el foramen de Monro. Entonces, esta es la segmentación del surco frontal superior, entonces el FAT, que es el tracto que les hablé, el Allan tract, el fascículo longitudinal superior, que es un fascículo que va a estar, digamos, lateral al surco de entrada, el cingulum, que va a ser un tracto que va a estar medial al surco de entrada. Entonces, voy a poner aquí un poco de pausa. Entonces, esta es la idea de lo que queremos presentar como abordaje parafascicular, es decir, entender que vamos a navegar a través de un tracto o de los tractos mediales, a través de los tractos laterales, pero por el surco y no lastimarlos porque ellos van o están representados a través de los giros. Entonces, esto cómo lo haríamos, pues a través de la navegación visualizada en la imagen durante la cirugía para llegar al punto final o tumor, hemorragia y no lastimarlos. El IFOF es otro tracto que va a estar en la parte lateral. Otro tracto que va a estar en la parte medial es el fascículo longitudinal superior, el 1. El corticoccional va a estar detrás, posteriormente del Allan tract y la corona radiada, que son tractos de aquí. Por eso no es una cirugía netamente, pues no destructiva o que no va a lastimar sustancia blanca. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por la corona radiada para llegar al asta ventricular si tenemos que abordar una lesión a ese nivel. Ajá, pero puede ser de media invasión, porque en ese sentido, como ustedes vieron el punto o el punto del obturador del puerto es de 0.9 milímetros, entonces lo que simularía ser es un desplazamiento únicamente. Esto estamos haciendo ahorita estudios con ultrasonido, pero principalmente con la elastografía, para ver qué tanto se están derrumpiendo las fibras en tiempo real. Bueno. Entonces, esta es una serie que publicamos en el Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Omar y la doctora Josana. Este tipo de cirugía se hizo siempre con la doctora Josana, que es una doctora neuropsiquiatra que nos ayuda mucho el paciente despierto, evaluando tanto precognitivo, durante la cirugía y en el postcognitivo también. Entonces, una serie que publicamos son de 11 casos que se realizaron en el instituto y que actualmente llevamos únicamente uno ahorita en el hospital de Tláhuac, pero esta fue una hemorragia que también fue abordada por puerto cerebral. Bueno, entonces voy a mostrar casos
de manera rápida por cuestión de tiempo. Esta es una metástasis, sea de ovario, y aquí con los residentes siempre cuando planeábamos, primero lo hacemos de esta manera, muy didáctica, pero para que el residente entendiera cómo iba a ser el abordaje y que no lastimara los tractos. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, esto lo tenemos que visualizar con sustancia blanca, porque para abordar una lesión intraxial es sustancia blanca, no hay más. Es decir, no solamente con zona elocuente, que antes se denominaban muy pragmáticas, pero toda la elocuencia es el cerebro, porque está conectado con los diferentes tractos. Entonces, ese sería mi fascículo longitud superior 1, que está en la cara medial. Este sería el cingulum, que está en la cara medial. Este sería mi fascículo Alan-Trax, que lo vimos que va a conectar área suplementaria con giro frontal inferior. Ese sería el fascículo longitud superior 2 y aquí sería el 3. Ese sería mi surco frontal superior. Entonces la entrada va a ser por este lado para llegar. Posteriormente, ya que lo visualizamos muy didácticamente, nos vamos a planear la cirugía a imagen o algunos navegadores como el Bernlab o el de Medtronic ya los tienen ahí empatados y se puede estimular perfectamente bien la tactografía alrededor del tumor. Entonces aquí nosotros estamos viendo una cara lateral, donde aquí el fascículo 4, fascículo córtico-espinal, el fascículo 4, fascículo longitud superior 2, y aquí estaría el tumor. Entonces el tumor tenemos que entrar, ponemos el sitio de entrada, lo planeamos en el navegador y el target estaría aquí. El surco sería el surco frontal superior. Bien, esta es una ejemplificación únicamente, igual en la planeación, cómo se va metiendo el puerto, se va introduciendo el puerto y se va navegando a través parafascicular, es decir, a través de los tractos, pero siempre en la mente correlacionar con todo, es decir, no solamente es aquí el surco o el giro o el tracto, sustancia blanca, sino también los vasos. Los vasos juegan un papel fundamental porque van a haber vasos arteriales y venosos, también senos durales, y eso también van a ser parte importante de lo que sería el abordaje. Entonces, esa sería la ejemplificación, una demostración. Bien, entonces, esto es, un paciente, es la paciente femenina que vimos con SEA de ovario. Aquí también intervino mucho el doctor Ortiz, que él es neuroanestesiólogo, que de esto lo platicamos. Esta no fue la primera cirugía que hicimos con puerto, ya fue la cuarta o la quinta, donde ya tenemos más experiencia. ¿Por qué? Porque se trabaja en una apertura de 13 milímetros a 2 manos, entonces por eso decidimos hacerla despierto durante toda la cirugía. Aquí se ve pinchada la paciente está despierta, el doctor nos apoya aquí muchísimo y con la confianza también de la doctora Josana que iba a estar evaluando durante toda la cirugía, pues hicimos el paciente de esta manera. Además de que, como vieron ustedes, el tumor medía 3 centímetros, no era un tumor tampoco tan grande y también por cuestión de tiempo iba a soportar a la paciente. Fue por eso que lo delineamos. Otra vez, este paciente delineamos en el perioperatorio, siempre ponemos al residente y al fellow, que yo siempre les decía, vamos a imaginarnos tridimensionalmente cómo va a estar posteriormente nuestras estructuras óseas, como lo vimos en la anatomía. Las primeras láminas de anatomía que vimos va a ser esto igual. Tenemos aquí la sutura sagital, sutura coronal, y aquí tenemos nuestro surco frontal superior. Bueno, esto lo tenemos, pues nos vamos al laboratorio. Y si no hay laboratorio, pues bueno, estudiar en cuanto al libro y cuando se pueda ir a los talleres. ¿Por qué? Porque ustedes ven esto que está aquí, es lo mismo que va a haber en el paciente. Entonces, por eso, como dice el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, la neuroanatomía, tanto funcional, topográfica y microquirúrgica, tiene que ser una base fundamental del residente y del neurocirujano, si no, no se puede operar. Entonces, vamos a hacer la similitud. Sutura sagital, sutura sagital, sutura coronal, surco frontal superior, surco frontal superior, punta de la nariz, punta de la nariz. Es el mismo, es la paciente, pero antes lo estudiamos perfectamente bien en el cadáver. Después, ya que lo sabemos bien en el cadáver, nos vamos ahora a estudiar la imagen. Entonces tenemos esta vertiente. Igual nariz, tenemos aquí nuestros tractos, que van a estar nuestros tractos profundos, que estarían ligados al surco frontal superior. ¿Y cuáles serían? Allan tract, SLF1, SLF2, cíngulo y FOV. Son esos tractos que van a estar en nuestra mente, corona radiada, para atacar a la lesión. Aquí está la paciente, realmente son las esferas del navegador, somos siempre una bolsa de plástico para que nosotros también podamos ver durante la cirugía. Cuando no se puede, pues bueno, se cubre totalmente, pero siempre usamos algo transparente. Entonces aquí sería paso por paso, es una incisión aproximadamente de 4 centímetros
solamente hacemos un trépano y posteriormente con el motor o con el drill lo ampliamos. Esta será la dura madre y posteriormente estaría ya el surco. Y aquí estará la vena. Bien. Esta técnica es la que yo aprendí mucho cuando yo hice el fellow con el doctor Natal en neurocirugía vascular. Con una aguja hipodérmica se puede abrir perfectamente cualquier aracnoide, ya sea sulcar o la fisura silviana. Pero bueno, entonces yo como quedé con ese mimetismo, yo me voy aquí al surco e uso de la manera igual una aguja hipodérmica o una aguja de insulina para abrir lo que sería la aracnoides. Aquí está ya la aracnoides abierta y posteriormente usamos una técnica que también aprendí del doctor Yuga Hernesnemi, que es la técnica de TOD, en donde se introduce solución y se amplía y se liberan pequeños vasos o que puedan estar ahí adheridos un poco a los giros, y esto permite mucho mejor abrir la más amplia la aracnoides y lastimar menos si se lastimarían hasta algún vaso. Posteriormente, aquí se va introduciendo el puerto. El puerto siempre yo le decía a los residentes o el fellow, hay que poner mucha solución, que vaya el puerto nadando casi con solución para que no vaya lastimando aquí tanto ambos giros. Y aquí se fijan ustedes, está navegado, es decir, no se está introduciendo a visión, cerrada, sino estamos viendo la pantalla enfrente, la pantalla del navegador con la tactografía y aquí están las esferas de este puntero. Entonces yo estoy viendo y estoy corroborando que no vaya a lastimar aquí un tracto un tracto importante, sino únicamente los tractos que se pudieran a lo mejor disruptir serían tractos de la corona radiada. Entonces aquí está la paciente despierta, se está hablando entre nosotros, también habla la doctora Josana, y se quita el obturador y se queda así el puerto. Se queda así el puerto y posteriormente usamos un ganchito que nos va a servir para movilizar. Recordar que esa cirugía es dinámica, es decir, no va a ser estática, tanto se puede mover el puerto como el microscopio se puede mover en todas las direcciones. ¿Qué desventajas sí puede haber aquí? Que no más allá de 30 grados, que es lo que se ha visto en estudios como ultrasonido con elastografía, que se pueden derrumbir los tractos si se angula mucho el puerto a 30 grados. Entonces, por eso es de que se requiere una fineza a la entrada y la preplanación con el navegador. Bueno, este es el video. Aquí va a estar la otra persona visualizando y explorando al paciente. Aquí está el microscopio. Este tipo de técnica se puede hacer con microscopio, se puede hacer con endoscopio, se puede hacer con exoscopio. Hay un estudio del doctor Prevedelo que menciona que no hay gran diferencia si uno usa endoscopio, si uno usa microscopio o exoscopio. Ajá. Entonces, aquí está, bueno, si ojalá que alcancen a escuchar, está la doctora explorando cuando uno está trabajando, y aquí no sirve mucho porque yo a la doctora le voy a decir, voy a trabajar sobre el arcuato, voy a trabajar sobre el FAT, por favor, dame paradigmas de inicio del lenguaje, voy a trabajar fascículo longitudinal superior 2, por favor, relación visoespacial, atención en memoria. Entonces, dependiendo como yo me voy movilizando, como yo sé los tratos en dónde están, topográficamente al puerto o paralelos, yo ya le voy diciendo, me muevo anterior, le digo un tracto, me muevo posterior, le digo otro tracto en cuanto a las funciones. Y de esa manera podemos disminuir muchísimo la morbilidad del paciente. La técnica es una técnica quirúrgica a dos manos, microquirúrgica, porque se usa aspiración, se usa disección, se usa corte, se usa coagulación. Entonces, una técnica habitual. ¿Qué sería lo único diferente? Pues el espacio, porque al inicio, pues cuando empezamos a hacer esta técnica de cirugía puerto, pues no estamos a veces tan habituados en tan pequeño espacio a movilizar los instrumentos, pero posteriormente va uno adquiriendo mayor confianza, mayor técnica, mayor destreza. Aquí también es muy importante tener una concepción fundamental de la anatomía, otra vez la anatomía, con la tecnología, con el tema puerto. Bien, y aquí sería el retiro del tumor, que aquí también es pieza por pieza, a menos que el tumor sea muy pequeño, que se pueda sacar en bloque, pero aquí es generalmente pieza por pieza, a veces no se puede sacar en forma completa, ¿no? Y la paciente despierta. Y aquí está la pre y aquí está la post. Aquí lo que hay que recalcar mucho es que el sitio de entrada no se lastimó, no hubo lesión, únicamente se abre el surco, se entra al puerto y se reseca la lesión. Entonces son cirugías que el doctor Schwartz hizo una publicación en cuanto al daño. Él lo reportó con FLAIR, con SD, entonces él vio que no había mayor
mayor daño en la introducción del puerto. ¿Cuál puede ser el daño? Nosotros, que lastimemos una arteria, que introduzcamos mal el puerto. Entonces, ese sería el daño. Pero per se el puerto, con esos estudios, son, aparte pues estudios apenas iniciales, pero lo que él reportó es que no. Otro caso. Esta es una niña de 17 años, en donde el papá el lado izquierdo, nos comentó que era pues, muy inteligente su hija, que tenía un buen desempeño escolar, entonces estaba preocupado para que no quedara con ningún déficit. Entonces aquí la autora Josana en la preplaneación cognitiva ya la evaluó y encontró únicamente pequeñas alteraciones de la memoria que en una plática normal no las pudimos discernir, pero bueno, entonces ya íbamos con eso en mente. Entonces, si fijan ustedes, este es lóbulo frontal, aquí estará giro frontal superior, sería surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior, giro frontal inferior. Fíjense ustedes, esta lesión está entre giro frontal medio y giro frontal inferior. Si ustedes recuerdan, teníamos 5 tractos en el giro frontal superior, arcuato, longitudinal superior 3, el IFOF, el FAT, el uncinado. Entonces son tractos que van a estar ahí presentes y que hay que cuidar. Por eso se hizo aquí paciente igual despierto. Y está a nivel surcal. Entramos sobre el surco frontal inferior. Sabíamos que iba a ser un área muy importante, que iba a ser el lenguaje. Ajá, porque es lado izquierdo. Creo que había dicho derecho. Lado izquierdo. Entonces sabíamos que iba a ser una cirugía compleja porque no teníamos que causarle más daño del que ya le había causado la lesión. Entonces aquí igual se planea en navegación. Acuérdense que primero nosotros tenemos que pedir un DTI, un tensor de difusión, para que nosotros podamos hacer la representación tridimensional y tengamos la visualización de la tractografía o de los tractos. Se hace la volumetría, se localiza el tumor y posteriormente se fusiona tanto volumetría o tumor con la tractografía. Y posteriormente se hace el punto de entrada. Ajá. Aquí estaría el puerto, aquí estaría el tumor, y el tumor cómo desplaza los tractos, tanto laterales como mediales. Los principales tractos como sería el arcuato, el longitudinal superior es el 3, el IFOF, el uncinado un poquito más abajo, el FAT más posterior. Bueno, igual. Esta fue igual una cirugía paciente despierto. El tumor, ustedes lo vieron, no es tan grande. El doctor Omar Navarro, que también está en el artículo, fue el fellow, actualmente es médico de cancerología. Entonces, se fija, el doctor Ortiz previamente hizo un bloqueo de escalpe y hace su procedimiento neuroanestésico. Entonces, aquí se pone el causal de Mayfield y posteriormente se empieza a hacer aquí el registro con el navegador. Aquí está el registro, aquí tenemos la pantalla, que esta pantalla es para nosotros primordial. ¿Por qué? Porque es la que vamos a estar viendo nosotros cuando vayamos introduciendo el puerto a nivel del surco. Entonces aquí únicamente se corrobora la entrada, pero siempre nosotros hacemos una visualización anatomo-mental para conocer principalmente las suturas principalmente, línea temporal superior como referencia. Entonces usted hace una incisión pequeña, 4 centímetros a lo mucho, 5 centímetros, se empieza a abrir un poquito. ¿Para qué? Para hacer la apertura con el motor. Se hace un trépano y se hace la apertura. Entonces se levanta y posteriormente tenemos aquí la dura madre. Se hace un poco de hemostasia. Aquí la dura por el tamaño, generalmente nosotros siempre la abrimos en cruz, fijamos punto por punto y posteriormente corroboramos con el puntero. ¿Para qué? Para que corroboremos que estemos en el sitio de entrada, en el surco inicial, para tener la apertura de entrada. Entonces tenemos aquí el surco, perdón, tenemos aquí el puntero del navegador y aquí ya tenemos el surco. Acuérdense, a pesar de que la vena esté alrededor del surco o paralela al surco, se puede desplazar, se puede disecar la aracnoides paralelo a la vena y hasta ahorita no ha habido ninguna complicación en cuanto a ruptura de vena o de una arteria importante a cuando uno entra con el ¿cómo se llama? Con el puerto. Entonces aquí estamos viendo en tiempo real la entrada. Aquí sería el puerto simulado con el navegador. Aquí sería mi puntero que lo introduzco en el sistema puerto para yo estar ya siguiéndome más lateral, más medial, más dorsal, más ventral,
pero basado en lo que me está guiando allá, no en lo que yo estoy viendo, porque es una incisión muy pequeña que yo no tengo mucha referencia anatomotopográfica para yo visualizar algún giro, algún surco muy importante y yo entrar. Entonces es por eso que usamos aquí ¿cómo se llama? La navegación. Es un tornillo, se libera ya el puerto, ya vimos que estuviera en buena posición. Este es el obturador, se retira, se retira el obturador y posteriormente siempre volvemos a corroborar con el puntero, ya para ver si ahí iniciamos ya a la resección del tumor. Entonces, aquí pedimos el puntero y se va a introducir el puntero. Es el ganchito que le decía. Es un ganchito muy dinámico, en donde el ayudante va a estar ya sea o fijándolo, es decir, aquí no tenemos un brazo para como cuando fija el endoscopio, el exoscopio, o fija algún instrumento óptico. No, tenemos este ganchito que el ayudante va a estar en todo momento ya sea fijándolo, que no se mueva, o moviéndolo, dependiendo hacia dónde queramos ir. Entonces aquí se corrobora únicamente y vemos que aquí está el target, y aquí está el tumor, el puntero, el tumor. Entonces, sabiendo eso, es resección, igual, la técnica va a ser la misma, aquí estaría mi puerto, este es mi diámetro, que es 13.5 milímetros el estándar. Hay puertos que tienen 17.5 y otros que tienen 11.5. Las longitudes va desde 35 hasta 75 milímetros. Pero aquí usamos un puerto pequeño porque estaba únicamente a nivel estaba por debajo de las fibras en U la lesión. Entonces fue un puerto de 35, 40, 45 y aquí el diámetro es de 13.5 el que usamos. Entonces aquí es el tumor. Y de igual manera, se hace la resección, se aspira alguna parte del tumor, se aspiró y posteriormente se hace la resección del tumor. En este caso fue un oligo de la paciente. Y posteriormente tenemos que verificar pues que no haya residual o verificar también la hemostasia. Entonces, igual la hemostasia se va a hacer de manera convencional, como cualquier cirugía neurológica, con pinzas dipolares, irrigación y poner posteriormente una cama del hemostático que ustedes prefieran. Entonces aquí podemos ver ya la sustancia blanca, no se ven cambios de coloración ya, no se ve lesión tumoral, entonces únicamente estamos corroborando lo que es la hemostasia para poder dejar una cama de hemostático. Y posteriormente, esta es la evaluación, ya al final. Entonces aquí le empieza a interrogar. Entonces aquí estamos viendo que tiene atención, que tiene memoria, que tiene un lenguaje tanto motor, sensitivo íntegro, tiene pronunciamiento. Entonces, aparentemente en este momento, la doctora Susana evalúa que estuvo bajo control. Y esta es la parte, ya al final se va a despinchar, la pacientita está, igual se despierta y ya se está quitando aquí el cabezal de Mayfield. Y esta es la pre y esta es la postquirúrgica, sabiendo que están los giros preservados, sin que se hayan lastimado. Principalmente aquí estamos muy preocupados en los fascículos que competen al giro frontal inferior. Ajá. Y el último caso, este fue una metástasis por melanoma. Y aquí, voy a adelantar un poquito. Todo en esto es una metodología, es lo mismo de manera repetitiva, que eso es lo que el doctor Alecrich siempre decía en sus cirugías, una parte metódica, repetitiva, y que la cirugía salga como la primera cirugía, es decir, que salga excelente, con menos morbilidad y con gran resección completa de la lesión. Entonces, igual es la apertura del surco con la aguja, aquí es una aguja de insulina, se empieza a abrir y posteriormente se introduce la solución para hacer la amplitud. Entonces, esta metástasis también aquí usamos ultrasonido para corroborar tanto en el pre como en el trans y en el post que se ha resecado toda la metástasis hemorrágica del melanoma. Se va introduciendo aquí el puerto. Como usted vio en la imagen, el melanoma estaba en la región, en el bloque insular.
hay varios abordajes para llegar ahí, ya sea un abordaje transiliano o a través transcortical del giro frontal inferior, pero por las comorbilidades que tiene la paciente, que ya la paciente ya había recibido quimioterapia, es una paciente de 60 años, es una paciente con cáncer. Entonces decidimos hacer una ruta transurcal, pero aquí decidimos entrar por el surco post-central, sabiendo de antemano que íbamos a lastimar las fibras parietotalámicas, porque íbamos a cruzarlas, pero creímos que iba a ser un abordaje más noble, con menos morbilidad para la paciente. Fue por eso que se decidió, porque igual en un abordaje transiliano se tendría que hacer abertura de todo el valle, disecar la arteria cerebral media, M2, M3 y disecar las partes de M4. Entonces iba a ser más tiempo quirúrgico y a lo mejor iba a ser más morbilidad. Entonces por eso decidimos hacer este abordaje de manera transurcal, que es un abordaje pues relativamente rápido. Este fue de las últimas cirugías que yo realicé, creo que fue mi última cirugía que realicé en cancerología. Entonces, este es la metástasis de melanoma. Voy a adelantar un poquito. Y aquí el punto muy importante en la melanoma es corroborar que no haya un puntilleo negruzco que se ve cuando está la metástasis e infiltra la sustancia blanca. Entonces únicamente es mapear 360 grados donde estaba toda la lesión, ver que no haya nada de este puntilleo y de esa manera corroboramos al 100% que no dejamos. Entonces es quitar un poquito más para que ya no observar ese puntillo. Entonces posteriormente dejamos material hemostático, hacemos igual y ponemos solución para retiro de lo que es el puerto. Aquí lo más importante es que si se fijan en la vena que estaba al inicio, está preservada, está ahí presente, se hizo únicamente la apertura del surco, pero si fijan ustedes, los giros están preservados. Igual aquí corroboramos otra vez el ultrasonido para que veamos que ya no quedó nada de lesión, entonces ya nos vamos mucho más tranquilos para el cierre. Fíjense, aquí ya se está cerrando el surco. Esto es coágulo, esto se aspira, pero no es lesión. Y los giros preservados totalmente, o sea, no se lastimaron, únicamente lo que se hizo fue una apertura sulcal hacia la lesión. Y el cierre, y esta es la pre con el tumor, esta es la post, ya sin el tumor. Y se fijan ustedes cómo los tractos van apareciendo otra vez. Muchas veces por el edema no aparecen o se ven comprometidos por el tumor. Pero esta es una vista axial y aquí ya a nivel en el post, en la tractografía, no se ve ya la lesión, el ultrasonido, el pre, y esta fue una foto que tomamos ahí inmediatamente. Entonces vemos también las imágenes de resonancia postquirúrgicas, donde incluso aquí se ve cómo ya los núcleos de la base tomaron otra vez su espacio y su lugar. Antes estaban muy comprometidos, muy desplazados, y se ve en la resonancia que no hay ya la lesión. Aquí lo importante cabe recalcar que fue una lesión pues hemorrágica, fácilmente aspirable. La lesión midió 6 centímetros, si hubiera sido una lesión sólida no se hubiera podido resecar por completo. La conclusión que tomamos nosotros es que lesiones de 4.5 podemos nosotros abordarlas por medio de puerto. Y la conclusión es que la anatomía y la tecnología va a ser una simbiosis, que el corredor transsulcal parafascicular es seguro, es rápido y es factible, es reproducible, que nuestra intención es llegar a un mínimo daño en cuanto a la sustancia blanca. Nuestra serie de casos, bueno, la serie apenas van en 13, y bueno, se requieren mucho más estudios como cuáles, principalmente la elastografía con el ultrasonido. Y bueno, ese es el hospital en donde estamos y donde vamos a desarrollar todas esas técnicas que mis compañeros mencionaron, y agradecerle al doctor Ramiro López Elizalde por la confianza en nosotros en llevar a cabo el servicio de neurocirugía en el Hospital General de Tláhuac. Bueno, voy a parar. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto lo podemos responder. ¿Qué tal, Alejandro? Pues la verdad es que es impresionante la plática que nos has dado. Pues da mucho gusto escuchar a colegas mexicanos estar haciendo este tipo de cirugías que requieren mucha precisión y como tú ya lo dijiste, me gustó mucho ese término que ocupas de se requiere de la neuroanatomía y de la tecnología. La verdad me quedo con pocas palabras, porque en pocas palabras se puede decir, se puede sintetizar lo que tú has hecho durante
toda tu vida profesional y es verdaderamente impresionante el trabajo que estás haciendo. Pues felicidades para ti, para tu servicio y por supuesto también sabemos que esto no es posible si no tenemos el apoyo de nuestros superiores, de las personas que tienen en sus manos la responsabilidad de dar un mejor servicio para los ciudadanos. En este caso, muchas felicidades al doctor Ramiro López Elizalde. Es cuanto, Alejandro, y también, por supuesto, muchas gracias a John Bennett que hace posible la transmisión de estos programas prácticamente para todo el mundo. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Y pues usted es un ejemplo, doctor. Yo inicié leyendo su libro de Atlas de la circulación, que le publicó Limusa. Ese, de hecho, lo tengo. Ese fue un aliciente mucho y fue un gran motivo para uno estar en la parte de aquí de la anatomía. Ese fue mi primer libro que lo compré en la residencia. Muy, muy bonito, doctor. Gracias, gracias, Alejandro. Ya hace 22 años de eso. Sí, ya. Víctor, está trabajando en otro libro ahora, ¿verdad? De espina. No, es uno de vascular cerebral también, es un proyecto con el doctor Juha Hernesniemi, pero pues ahí vamos con lo que nos permite el tiempo, las circunstancias, sobre todo ahora que el trabajo se ha constreñido mucho por la cuestión de la pandemia, pero ahí vamos saliendo adelante. Ok, muy bien. Ok, ándale, Alejandro. Pues bueno, muchas gracias, doctor John Bennett, muchas gracias a todos. Si no tiene otro comentario, yo les quiero agradecer por la oportunidad de estar con ustedes ese domingo, de estas pequeñas pláticas únicamente informativas y decirles a todos que el servicio de neurocirugía del Hospital General de Tláhuac está a su servicio para el apoyo y seguir fomentando la neurocirugía como los maestros aquí presentes lo han hecho. Sí, muy bueno. Gracias para las excelentes presentaciones y para arreglando todos los charlas y la interacción con Dr. Natal. Muy bueno, muy bueno. Y para Rolando, un neurocirujano de Argentina, para encontrar Fernando Torres. Si podemos organizar la stroke, el tratamiento de stroke en Latinoamérica. Es una ventaja de usar tecnología para estar más rápidos, pero eso es otra cosa. Pero ok, si tú tienes algo en el futuro, Alejandro, dígame, podemos hacer otras charlas si tú quieres. Y también cualquier persona escuchando, si quiere hacer unas charlas de algo en neurocirugía en español, dígame. Y entonces nos vemos en un rato. John, gracias a todos. John, Alejandro, quisiera yo